Buenos días, profe. Sí, profe, buenos días. Pues vamos a ver, ¿qué problemas estábamos viendo? Íbamos apenas a ver el problema 6.84. 6.84. Sí. Entonces, tenemos el problema 6.84, ¿no? El que decíamos que teníamos que regresar al problema, ¿no? Al problema 6. Dice 6.73. Bueno, entonces vamos al problema 6.73 para ver los datos, ¿no? Dice, para el reductor fabricado especialmente que se muestra en la figura 6.28, la presión en A es de 50 psig y en B es de 42 psig. Calcule la velocidad de flujo en el punto A. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos el reductor que nos dice, ¿no? Figura 6.28, problema 6.73 y 6.84. Por eso tienen los dos problemas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, ese es lo que tenemos ahí. Dice que tiene un diámetro de 2 pulgadas interior, un diámetro de 1 pulgada también interior. Están los dos puntos y la dirección del flujo. Bueno, entonces, para este problema, ¿verdad? Primero hay que resolver y luego hay que ver el 6.84.
Dice, para el reductor fabricado especialmente que se muestra en la figura 6.28, la presión en A. Pues tenemos la presión en el punto A es de 50 libras sobre pulgada cuadrada manométricas. ¿Ya? Y el punto B es de 42 libras sobre pulgada cuadrada también manométricas. Y nos dice que calculemos la velocidad de flujo del agua en el punto B. Entonces, necesitamos calcular la velocidad en el punto B. Entonces, de aquí, pues tenemos el sistema de tuberías, ya tenemos indicado los dos puntos, pues entonces aplicamos la ecuación de Bernoulli entre esos dos puntos. Entonces tendríamos ya que la carga de presión en el punto A más la carga de posición en A más la carga de velocidad en A es igual a la carga de presión en B más la carga de posición en B y más la carga de velocidad en B. Entonces queremos saber la velocidad aquí. Entonces tendríamos que la presión en A menos la presión en B entre el peso específico más Z de A menos Z de B. Y no tenemos tampoco tenemos la velocidad, ¿no? En A. En ningún punto tenemos. Bueno, entonces, pues tendremos que dejar las velocidades, ¿no? Entonces, tenemos que decir que la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad de B al cuadrado entre 2G. Igual a la presión de B menos la presión de A entre el peso específico más Z de B menos Z de A. Entonces, de aquí tenemos que la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad de B al cuadrado es igual a 2 veces G por la presión de B menos la presión de A entre el peso específico más Z de B menos Z de A. Y que entonces, ¿verdad? Pues las velocidades están una en función de otra. De ahí, pues nosotros vemos, ¿no? ¿Qué datos conocemos de acá? Pues conocemos las presiones. Nosotros vemos que los dos puntos están en la línea centro de la tubería. Entonces, esto de aquí lo podemos quitar, ¿ya? Y pues podemos calcular esto que está aquí. Entonces, de aquí va, nosotros necesitamos convertir esas presiones de pulgadas a pies. Entonces, tendríamos que esto es 144 pulgadas cuadradas es un pie cuadrado. 144 pulgadas cuadradas es un pie cuadrado, ¿no? Entonces, ya tendríamos ahí las presiones, que es esto. Ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que cuando nos quedan las velocidades en función una de otra, pues lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de continuidad, ¿ya? Entonces, de aquí tendríamos que la velocidad de A por el área de A igual a la velocidad de B por el área de B. Entonces, la velocidad de A es igual
a la velocidad de B multiplicado por el área de B entre el área de A. Y que esto también es igual a la velocidad de B multiplicado por el diámetro de B entre el diámetro de A al cuadrado. ¿Ya? Bueno, entonces, pues, ¿cuánto nos da la conversión de las presiones? La de 50 da de 7,200 libras sobre pie cuadrado. 7,200 libras sobre pie cuadrado. Y la La segunda otra, da es 6,048. 6,048 libras sobre pie cuadrado. Bueno, entonces ya sustituyendo esto aquí y sustituyendo esto acá, pues vamos a poder encontrar una de las dos velocidades. ¿Ya? Una de las dos velocidades. Le dejé este espacio aquí porque aquí vamos a trazar la gráfica del otro problema. ¿Ya? En el otro problema nos dice que tracemos una gráfica. Bueno, entonces vamos al otro pizarrón para no estar encimando las cosas. Entonces, si sustituimos las velocidades, pues tendríamos que la velocidad de A es igual a la velocidad de B, que multiplica al diámetro de B entre el diámetro de A al cuadrado y todo esto al cuadrado, menos la velocidad de B al cuadrado. Y todo esto es igual a 2 por 32.2, que multiplica a la presión de B. La presión de B es 6,048, menos la presión de A, que son 7,200. ¿Ya? Y todo esto entre el peso específico. No dijeron que era agua, ¿no? Porque estaba fluyendo. Dice aquí, calcule la velocidad de flujo de agua. Profe, disculpe, ¿podría enfocar la cámara? Gracias. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos ya el peso específico del agua. Entonces tendríamos 62.4. Y aquí nos quedaría que la velocidad de B al cuadrado multiplicado por el diámetro de B entre el diámetro de A a la cuarta menos la velocidad de B al cuadrado. Entonces aquí ya nos va a dar un número para no estar escribiendo y escribiendo esto. ¿Cuánto nos da? Ay. A ver. Me dio de menos 1188.92. A mí también. Menos 1,100, ¿qué? 88.923. 923. Bueno, entonces me avisan si se desemboca la cámara, porque ahorita estoy trabajando con el otro teléfono, ¿no? Me avisan si se desemboca. Entonces, tenemos ya de aquí factorizamos la velocidad y tendríamos que la velocidad de B Ya al se cuadrado. enfocó, profe. Sí, les digo que es esta cochinada de teléfono.
Ahí está, ¿no? Entonces, de aquí decíamos que factorizábamos y entonces teníamos el diámetro de B entre el diámetro de A la cuarta menos 1. Igual a menos 1188.923. Entonces ya de aquí podemos despejar la velocidad, que va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1188.923 entre el diámetro de B. El diámetro de B es 1 pulgada. El diámetro de A son 2 pulgadas. Esto elevado a la cuarta y menos 1. Y ya con esto nosotros podemos saber la velocidad en B. Y aquí nosotros vemos que esta pulgada, ¿ya? Con esta pulgada se va. Y ya podemos saber cuál es la velocidad en el punto B. Ya desenfocó, profe. A ver, ahí está. ¿Cuánto nos da? 35.6115. ¿Cuánto? 35.6115. 61.15. Sí. Y esto estaría en pies por segundo. ¿Ya? Bueno, esto es lo que nos piden en ese problema, en este que estudia. Pero si nosotros pues vemos el enunciado del otro problema, ¿ya? El enunciado del problema 684, que es el que estamos viendo, nos dice: dibuje una gráfica que incluya la carga de elevación, la carga de presión, la carga de velocidad y la carga total del reductor fabricado que se muestra en la figura 628 y se analiza en el problema 673. Entonces, para calcular la carga de elevación, pues necesitamos saber cuáles son las zetas. La carga de presión, pues necesitamos saber la presión en cada punto. Y la carga de velocidad, pues necesitamos saber la velocidad en cada punto, ¿ya? Para poder hacer eso. Bueno, entonces nosotros, si nosotros vamos al dibujo, la que teníamos, o que nos dieron desde un principio, pues tenemos, ¿no? Los dos puntos. Entonces la carga de elevación es la misma. Para la carga de presión, pues ya tengo las presiones. Para la carga de velocidad necesito la velocidad en A y la velocidad en B. Ya nosotros calculamos la velocidad en B y puedo calcular la velocidad en A. Para entonces calcular la carga de presión, la carga de posición y la carga de velocidad en cada uno de esos puntos. Y entonces trazar la gráfica que me dicen para tener la carga total. Y entonces poder ver que es cierto, ¿verdad? Que es cierto que unas energías aumentan y que otras disminuyen, pero que al final las dos nos tienen que dar el mismo resultado. Esto es lo que nos están pidiendo en este último problema. Bueno, entonces vamos acá. Entonces dijimos, ¿no? Ya tenemos la velocidad en B, necesitamos la velocidad en A. Entonces la velocidad en A es igual a la velocidad en B, que son 35.6115, multiplicada por el diámetro de B. El diámetro de B es 1 pulgada.
entre el diámetro de A, que son 2 pulgadas. Pero este nada más está elevado al cuadrado. Y con eso ya pues podemos tener la velocidad en A. ¿De cuánto nos da? $8.9. Está esto. A ver, entonces, ¿cuánto dicen que nos dio? A de 8.9. 8.9 pies por segundo. ¿Vale? Entonces, pues necesito la carga de posición, ¿no? Entonces necesito Z de A, que en este caso es 0. También necesito Z de B, que también es 0. Después necesitamos la carga de velocidad. La carga de velocidad en A. Entonces tenemos 8.9 al cuadrado entre 2 por 32.2. Y tenemos, ¿no? Después necesitamos la carga de presión. Entonces aquí tenemos la presión en A de 7,200 entre peso específico 62.4. ¿Sí? Después de acá necesitamos la carga de velocidad. La carga de velocidad en B. Entonces tenemos la velocidad en B de 35.6115 al cuadrado entre 2 por 32.2. Y la carga de presión. Entonces, tenemos la presión de 6,048 entre 62.4. Entonces, ¿cuánto me da cada una de estas? La carga de velocidad es de 1.229. A ver, entonces, la carga de velocidad en A de 1. ¿Qué? 22.9. 22,9. Y que cada una de estas ya está en pies. Estos serían 0 pies. Este sería en pies. La carga de la presión. 115.3846. Y también estaría en pies. Este de acá, pues son también, ¿verdad? Pies. ¿Cuánto nos da la carga de velocidad en B? 19.69. 19.69. 69. ¿Y la carga de presión? 96.92. 96.90 y qué? 92. 92. ¿Ah? Entonces, si nuestro balance de energías es correcto, entonces lo que esté pasando en este punto, la suma de esto tiene que ser la suma de este otro. ¿Cuánto nos da la suma de esto?
¿Cuánto nos dio la suma de este? Y la suma de este otro? 116.6136. 116.6136. 6136. Y la suma de este otro, 116.6130. ¿ya? Y entonces, pues, con esto nosotros comprobamos que, pues, sí es cierto, ¿no? De lo de la conservación de la energía y que sí es cierto la ecuación de Bernoulli. Entonces, lo que está pasando en un lado, unas energías, ¿ya? Nosotros vemos aquí, las Z se mantuvieron iguales, ¿no? La energía o carga de presión, pues aquí teníamos una, acá aumentó. Y que entonces aquí aumentó la carga de presión y que acá disminuyó la carga de presión. Pero que si sumamos las energías en cada punto, las dos son iguales. Y entonces, ¿verdad? Con ese dato, ya nosotros podemos o debemos de trazar la gráfica que nos están diciendo. Que tracemos la gráfica. ¿Sale? Entonces vamos a trazarla para terminar, pues, estos dos problemas, ¿ya? Porque en realidad resolvimos dos. Tuvimos que resolver el primero para saber las velocidades y ya ahorita, pues, nada más calcular las cargas de energía. ¿Ah? Entonces, de aquí nosotros podemos trazar, ¿verdad? Las zetas están en cero. Después, pues puedo trazar la carga de presión. Entonces, la carga de presión en este punto, pues es alta, ¿ya? Es de 115. Entonces, tenemos la carga de presión en el punto A, que es de 115.3846. 3846. ¿Ya? Y después, pues tendríamos la carga de velocidad. Ahí va, la carga de velocidad que puede 1.1.2 229. Y que entonces pues llegamos a la línea de la carga total. Carga total, ¿no? Entonces ahora vemos que en el punto B, ¿verdad? El punto B, la carga de presión, pues disminuyó un poco, ¿no? Entonces la carga de presión disminuyó en este punto. Entonces la presión, la carga de presión de B nos dio de 96.92. 96.92. Y que aumentó la carga de velocidad. Entonces, la velocidad, la carga de velocidad en B aumentó a 19.62. 19.62. Y que todo, ¿verdad? Todo está en pies, porque fueron las unidades que nos quedaron, ¿verdad? Pero todo viene de energía. Todo viene de unidades de energía. Y que nos dijeron, ¿verdad? Que todo está en pies precisamente aludido a una altura, ¿verdad? Por eso esto está aquí, Z, ¿verdad?
podríamos decir Z de A es 0 pies. La carga de presión es 115.3846 pies. La carga de velocidad, ya 1.229 pies. Porque todo hace referencia a una altura. Entonces, de aquí tendríamos nosotros, ¿no? Z de B igual a 0 pies. La carga de presión, pies. La carga de velocidad, pies. Y eso es lo que teníamos que resolver, ¿ya? Para ese otro segundo problema. Entonces, ahí está, ¿verdad? Eso es todo lo que nosotros, ¿verdad?, podemos trabajar, como ya dijimos, con la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad y la definición de flujo en masa, flujo en peso o flujo volumétrico, que normalmente ocupamos el flujo volumétrico, ¿verdad? Y así nosotros vemos que pues ahí todavía quedan algunos ejemplos, ¿verdad? Y vemos que el siguiente tema que nos dice el libro, pues es el teorema de Torricelli, ¿verdad? Esos últimos problemas, que pues ya hemos visto que de algunos de estos ejemplos ya nos ha quedado presente esa ecuación, ¿no? Ese principio de Torricelli, que pues vamos nosotros a estudiarlo, ¿verdad? Vamos a estudiar ese principio de Torricelli. Bueno, entonces, antes de empezar con ese principio de Torricelli, vamos a revisar, ¿verdad? Vamos a revisar, vamos a resolver unos ejemplos, unos 3, 4 ejemplos más de lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Ecuación de continuidad y de definición. Pero vamos a tomar ejemplos de otros libros, ¿verdad? Para ver que no importa, ¿verdad? No importa de qué libro sea. Nunca va a cambiar esto que estamos haciendo. Nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces, muchas veces luego usted dice, no, es que nada más nos enseñaron puros problemas del libro de Mott. Y de los otros libros, pues no sabemos. No sabemos cómo resolverlos. Pues, ¿cómo se resuelven? Pues igual. ¿Verdad? Igual. Entonces, lo que nosotros necesitamos aprender es cómo manejar, ¿verdad? Cómo razonar los problemas y cómo ir utilizando las ecuaciones. Porque pues el día que nos toque ya trabajar, pues tampoco vamos a decir, es que en la escuela no me enseñaron eso, ¿verdad? No, por eso nosotros aquí vemos pues todos los conceptos básicos, ¿no? Para que ya
Si algún día a alguien les toca trabajar en esto, pues ustedes conocimiento de cómo hacerlo. Y no decir es que no me lo enseñaron. Es que nosotros nada más resolvimos esto. Pues si te enseñaron eso y resolvieron eso, pues aquí está. ¿Verdad? Entonces, estos problemas sí los van a ir anotando. Entonces, apúntenle ahí. ¿Verdad? Dice, ¿cómo se muestra en la figura? ¿Cómo se muestra en la figura, coma, del grifo que está en el primer piso, el grifo que está en el primer piso del edificio, fluye agua? Con velocidad máxima de 20 pies por segundo. Punto y seguido. Determinar la velocidad máxima del agua desde el grifo del sótano y desde el grifo en el segundo piso. Entre paréntesis, anótenle ahí. Suponer que cada piso mide 12 pies de alto. Disculpe, profesor, la cámara se desenfocó. Ahorita la checamos.
Entonces, ¿no? Aquí tenemos la pared o el muro del edificio. Tenemos la toma principal y tenemos la tubería. Tenemos, pues ellos les llaman grifos, ¿ya? Nosotros le llamamos válvulas o llaves, ¿ya? Entonces, está en el sótano, a 4 pies del piso, la primera, ¿verdad? Y así, en cada piso se va a encontrar esa llave, a 4 pies, a 4 pies. Entonces, si la altura en total son 12 pies, por eso aquí nos dicen, ¿verdad? Tenemos 4 pies a donde está la válvula y al techo del otro, a la azotea del otro, pues hay 4 pies. 8 más 4 son 12. Y así se va. Entonces, pues quieren saber, ¿verdad? Quieren saber determinar la velocidad máxima del agua desde el grifo del sótano. Esta. ¿Ya? Esa velocidad quieren saber. Esta de aquí. ¿Ya? Nos dice, como se muestra la figura del grifo que está en el primer piso, el edificio fluye agua con una velocidad máxima. Entonces, esta de aquí, si la conocemos, de 20 pies por segundo. Determina la velocidad máxima del agua desde el grifo del sótano, ese que no conocemos, y desde el grifo en el segundo piso. Entonces, este es el sótano, primer piso, segundo piso. La velocidad aquí. Tampoco la conocemos. Ahí nos dice que suponer que cada piso mide 12 pies de alto. Bueno, ahí están ya los 12 pies. Y si no, aquí también 4 más 8, 12. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, aquí tenemos, esta sería la pared del edificio. La pared del edificio. Esto de aquí pues sería la parte baja, ¿eh? La parte baja. Y estas pues serían las losas de cada departamento que se tuviera ahí, o cada construcción. Bueno, pues entonces, pues vamos a ver, ¿no? Nosotros, pues ahora vemos, ¿no? Otra aplicación, ¿eh? Y es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, pues quieren saber qué velocidad hay aquí, ¿ya? Cuando se abra la válvula. ¿Qué velocidad tenemos? Bueno, pues entonces nosotros, para eso, pues podemos aplicar pues la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y lo primero que tengo que hacer, pues es ver dónde voy a poner mis puntos de referencia. Entonces, aquí tengo un punto de referencia, ¿ya? Porque tengo la velocidad y porque aparte de eso sé las dimensiones, ¿ya? Sé las medidas. Y que entonces aquí voy a poner el otro punto, que es lo que me están preguntando. Y que pues no conozco la velocidad, pero sí sé las dimensiones. ¿Ya? Sí conozco ese dato. Entonces, con esos dos datos empezamos a trabajar. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que la ecuación de Bernoulli, tenemos que la carga de presión del punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad
es igual a la carga de presión del punto 2 más la carga de posición más la carga de velocidad. Entonces, nosotros queremos saber la velocidad en este punto. Es lo que queremos saber. Bueno, entonces de ahí tendríamos nosotros que la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico más Z1 menos Z2 más la velocidad en 1 es igual a la carga de velocidad en 2. ¿Ya? Y que de aquí nosotros pues ya podemos, ¿verdad?, ubicar nuestros puntos de referencia. Entonces nosotros vemos que pues para saber la velocidad de flujo, pues las llaves, las válvulas o los grifos tienen que estar abiertas. Si están abiertas, pues está saliendo el chorro de agua. ¿Ya? Y si el chorro de agua está saliendo, pues está expuesto a la presión atmosférica. ¿Ya? Y que entonces nosotros sabemos que la presión atmosférica, trabajada como presión manométrica, pues es 0. Ahí está. Entre el punto 1 y el punto 2, el punto 2 es el que está más abajo. Entonces, este punto va a ser nuestro nivel de referencia. Entonces, Z2 es 0. Z1, pues sí la conozco, ¿no? Sí sé cuánto hay. ¿Por qué? Porque yo sé que de este punto a este punto, pues están los 8 pies. Para que 4 más 8 me den los 12 pies que tenemos de altura. Entonces sí sé cuánto hay de este punto a este punto. Es más, si quiero, pues lo pongo, ¿no? Z1 va a ser igual a ¿quién? Pues a 8 pies más 4 pies. 8 pies más 4 pies. Y esto me da 12 pies. La velocidad en 1 sí la conozco. ¿Ya? La velocidad en 1 es la de 20 pies por segundo. Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense cómo otra vez, aplicando lo que ya aprendimos, pues podemos resolver lo que nos pregunten, ¿no? Entonces, de aquí ¿verdad?, tendríamos que la velocidad, ¿verdad?, la carga de velocidad en el punto 2, pues es igual a Z1 más esto, ¿verdad? Z1 más la carga de velocidad en 1. Entonces, de aquí despejamos la velocidad 2 y esto va a ser igual, ¿verdad?, a la raíz cuadrada de 2 veces G que multiplica a Z1 más la velocidad 1 al cuadrado entre 2G. Y que todo esto que está aquí lo conocemos, ¿verdad? Entonces, la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por, estamos en el sistema inglés, 32.2, que multiplica a Z1, que ya vi que son 12 pies, más la carga de velocidad, 20 al cuadrado entre 2 por 32.2. Y que entonces puedo saber la velocidad con que está saliendo el chorro del agua aquí. ¿Cuánto nos da? 34.2461. 34.2461 Sí. pies por segundo. ¿Ya? Y pues nosotros vemos que está saliendo con una velocidad mayor que aquí. ¿Ya? Y pues es lógico. Es lógico porque viene la línea, ¿ya?,
la toma principal. Entonces, pues aquí nosotros ya tendríamos 8 pies de columna, 8 pies de carga, la carga piezométrica. Entonces, la velocidad pues tiene que ser mayor que aquí. Ya nosotros podríamos ir pensando, ¿no? Entonces, ¿cómo será la velocidad acá? ¿Cómo va a ser? Menor. ¿Baja? Pues va a ser menor que esta. ¿Ya? Y si viéramos al siguiente piso, pues va a tener que ser menor que esta, menor que esta, menor que esta. Y que ese es el problema, ¿no? Que luego tienen pues en los edificios, ¿no? Que depende de dónde esté llegando el agua. Si el edificio tiene los tinacos arriba, pues entonces a los primeros pisos les llega el agua. A los últimos pisos, pues ya no les llega agua. Empieza el agua y hasta que no llegue nada. ¿Verdad? Hasta que no llegue nada. Bueno, entonces ya está, ¿verdad? ¿Cuánta agua está llegando aquí al sótano? ¿Qué velocidad? Y claro, ya si nosotros supiéramos, ¿verdad? Si nosotros supiéramos el diámetro de la tubería, pues ya podríamos saber el caudal. ¿Cuánto está llegando aquí? Bueno, entonces, ahora vamos a el otro piso. Entonces, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? Ya tenemos este punto de referencia, el 3. ¿Ya? Ahora tendríamos ahí el punto 3. Y pues ahora aplicamos la ecuación de Bernoulli de este punto a este punto. ¿Ya? Y ya vimos que la ecuación de Bernoulli la podemos ir moviendo de un punto a otro, de otro a otro, siempre que tengamos ya datos y que tengamos algo que calcular en ese punto. Bueno, entonces vamos aquí, ¿verdad? Entonces ahora tendríamos nosotros, ¿verdad? Que la carga de presión del punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad de ese punto. Igual a la carga de presión del punto 3 más la carga de posición y más la carga de velocidad de ese punto 3. Entonces, igual queremos la del 3. Entonces tendríamos Z1 menos Z3 más la velocidad 1 y igual a la velocidad 3 entre 2G. Y que igual de ahí ya podemos ver qué datos conocemos. Entonces, pues otra vez, ¿verdad? Se supone que va a estar abierto este y este. Entonces, esto pues está expuesto a la atmósfera. Este está expuesto a la atmósfera. Entonces, este término pues es 0. Ahora, entre este punto y este punto, pues este punto es el más bajo. Entonces, ahora marcamos nuestro nivel aquí. Entonces, Z1 es 0. Y pues vemos que otra vez, ¿no? Z3 es 8 más 4. Entonces, aquí lo podemos poner, ¿no? Z3 es igual a 8 pies más 4 pies. Y estos son 12 pies. La velocidad en 1, pues la conocemos desde el principio. Son 20 pies por segundo.
Y que entonces pues, ya podemos calcular, ¿no? Ya podemos calcular ahora la velocidad en 3. Entonces, de aquí tendríamos nosotros, ¿verdad? Que la velocidad en 3 a Z3, que me quedó negativo, más esto. Pues vamos a poner primero la velocidad entre 2G menos Z3. Ya para que no se vea ahí el signo negativo. Bueno, da también lo mismo. Entonces, de aquí ya podemos despejar a la velocidad 3, ¿no? Entonces, la velocidad en 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces g, que multiplica a la velocidad 1 al cuadrado entre 2g menos z3. Y que entonces la velocidad 3 es igual a la raíz cuadrada de 2 por 32.2, que multiplica a 20 al cuadrado entre 2 por 32.2 menos 12 pies, ¿no? Entonces, pues ya sé cuál es la velocidad de 3. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio? Marca error. Sí, profe, marca error. ¿Cuánto me da? ¿Qué número me da aquí adentro? Da adentro sin la raíz menos 372.8. Es lo que da, ¿no? Entonces, compañero, nos marca error. La calculadora, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que raíces negativas, raíces cuadradas negativas, pues no son, ¿verdad? No son reales, son imaginarias. Y entonces ahora nosotros, ¿qué interpretación le damos a eso? ¿Qué podemos decir ya nosotros? Que no hay velocidad en ese punto. Pues que no hay, o sea, que no está llegando el agua. Que aquí, al abrir esta llave, no va a caer agua. Que toda el agua se va a venir para acá y se va a venir para acá. Y tal vez alcance a llegar un poquito por aquí. No sabemos hasta dónde. Pero que acá no va a llegar. Entonces, no hay agua en esa llave. Si no hay agua en esta, que es el primero, el segundo piso, ahora en el tercer piso, menos. ¿No? Entonces, no hay agua. No hay flujo, no hay agua en ese segundo piso. Y ahí está. ¿Ya? Ahí está la aplicación. Otra vez, ¿no? La aplicación de Bernoulli, de un punto a otro, de un punto a otro. ¿Y ahora qué decimos? Pues aquí no hay agua. Ahí no hay agua. Y así nosotros podemos ver que, pues, todos los problemas, ¿no?, que estén involucrados con ecuación de Bernoulli, ecuación de continuidad, flujo másico, flujo en peso, pues así nosotros los podemos resolver, ¿ya? Todos. Y la solución sería poner una bomba. Pues sí,
Por eso nosotros vemos que normalmente en el sótano es donde se encuentra la cisterna. Y ya de aquí de la cisterna subir el agua a los tanques elevados. Y ya con los tanques elevados, pues ahora por medio de la tubería o las tuberías, pues poner estas válvulas, ¿no? Estas válvulas. Y entonces ir abriéndolas de tal modo que el agua alcance a llegar a todos. O también, ¿verdad? Agarrar y igual, aquí en el sótano, pues poner esos tanques hidroneumáticos que hemos estado diciendo. Entonces, también tener la cisterna, porque la cisterna es indispensable para esto, ¿no? Entonces, la cisterna tiene que tener, ¿verdad?, el volumen de 2 veces el consumo que se tenga. ¿Que se tenga para qué? Para que nosotros sabemos que la cisterna, si el agua no llega en un día, pues todavía alcanza para otro día. Y así es, ¿no? Ese es el reglamento. La cisterna tiene que tener capacidad para 2 veces, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que hay un reglamento donde dice, ¿verdad?, cuántos litros de agua utiliza cada persona, ¿no?, para un edificio. ¿Cuántos litros ocupa cada persona? ¿No? ¿Cuántos litros ocupan o cuántos litros se gasta en los baños, ¿no?, en las cajas de los baños? Y entonces se tiene un reglamento donde está todo eso. Todo eso, y entonces, pues de ahí se empieza a sacar, ¿no? Se empieza a sacar todos los datos para saber qué volumen de agua se necesita. Y entonces, pues, saber de qué capacidad es la cisterna. ¿Ya? Y ahí empieza. Ahí empieza todo el trabajo de esto. Todo el trabajo. ¿Ya? Que pues les vuelvo a decir, muchos de ustedes, pues a lo mejor van a llegar a esto, ¿no? A calcular todo eso. Seleccionar las bombas, tuberías, válvulas y los tanques hidroneumáticos y todo eso. Para un edificio, para un hospital, para una escuela, para una industria, para un pueblo, ¿no? Para todo. Y que entonces, pues todo lo que aprendemos aquí en la escuela, que vamos aprendiendo, pues todo eso se necesita para resolver esos problemas allá. No nada más, les vuelvo a decir, no nada más es un edificio, una escuela, un hospital, no, las máquinas, ¿no? Las máquinas que necesitan los procesos que necesitan agua, pues igualmente, ¿no? Hacer todo el cálculo. Bueno, entonces vamos a, aunque sea, vamos a dictar este otro enunciado. No sé si alguien tenga alguna duda de esto que hicimos ahorita. Entonces, anótenle ahí. De la tubería, del sistema de tuberías que se muestra en la figura, del sistema de tuberías que se muestra en la figura, fluye agua de manera estable. Punto y seguido. Determinar el gasto máximo. Determinar el gasto máximo si por el tubo vertical, abierto en A mayúscula,
no se desborda el agua. No se desborda el agua. Tiene una tubería de un diámetro mayor, conectamos a una tubería de diámetro menor. Aquí verá, la tubería continúa. Acuérdense que cuando tenemos este corte es porque la agua. Cuando ya tenemos abierto aquí es porque ya el fluido está descargando. Entonces, ahora lo que pusieron ellos fue este tubo. ¿Ya? Y entonces nos dice que de la tubería, el sistema de tuberías que se muestra en la figura, fluye agua de manera estable. Determinar el gasto máximo si por el tubo vertical abierto en A no se desborda el agua. Entonces, abierto a la atmósfera. ¿Ya? Pero pues nosotros sabemos que ¿Se fue el profe? Al parecer sí.
Puede ser, pues. Sí, creo que sí. Hay que esperarnos para ver si el miércoles vamos. El otro grupo dijo que no iba a haber práctica, que porque le toca ir a su clínica o algo así. De todas formas hay que preguntar. Sí, hay que esperarnos para ver qué pedo. A ver, otra vez se desconectó esto, ¿no? Bueno, ahí estábamos, en ese problema. Ya son las 10, ¿no? Entonces, pues ya les dije el planteamiento de cómo lo pueden resolver. Lo vamos a resolver la próxima clase, ¿no? También les aviso que el miércoles no voy a poder estar en la clase, me toca otra vez la consulta en el hospital. Entonces, nos veríamos el jueves próximo. Entre jueves y viernes terminamos estos problemas de otros libros, ¿verdad? Y la semana que entra, pues en unas 2 o 3 clases, vemos lo del teorema de Torricelli, para que entonces ya, ¿verdad?, terminar con todo esto. El miércoles se supone que nos tocaba ir al laboratorio, ¿no? Entonces ya les había yo comentado que esa última práctica, pues la podemos hacer la siguiente semana, porque también tengo que pedir permiso al laboratorio para ver si hay espacio. Yo ya les informaría. ¿Vale? Entonces, ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Está bien, profesor, cuídese. Nos vemos. Hasta luego. Hasta el jueves, profesor.